Buenas noches, hermanos. Salmo 122. Salmo 122. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré bien para ti. Dice ahí en el versículo 6, pedid la paz de Jerusalén. Cuando estamos hablando de la profecía, yo sé, todavía están esperando que yo les diga el futuro, y todavía no les voy a decir el futuro. Nomás te voy a decir cómo entender tú las profecías que hay en la Biblia. Y tú tienes que entender, hermanos, la Biblia es un libro judío. La Biblia es un libro de Israel. No sé si tú te acuerdas cuando Jesucristo estaba hablando con aquella mujer samaritana. Y los samaritanos, ellos se creían igual de dignos que los judíos. Ellos se creían un pueblo noble, un pueblo bueno, un pueblo digno de las bendiciones de Dios. Ellos también se contaban en la generación de Israel. Pero cuando Jesús les regresó la respuesta, Él dijo de esta manera. Él dijo, la salvación viene de los judíos. Él no dijo, la salvación viene de un judío, Él siendo el único judío que puede traer salvación. Él dijo, la salvación viene de los judíos como un pueblo. Y ahora déjame decirte, si tú quieres entender la Biblia, si quieres entender las profecías de la Biblia, tú tienes que entender quién eres tú y quiénes son ellos. Tú necesitas dar las promesas a los que fueron dados. No puedes tú tomar algo que la Biblia dice acerca de los judíos y luego decir, esto me pertenece a mí. Nosotros no somos judíos, somos nosotros gentiles. Bíblicamente tienes tú entonces que entender, nosotros no somos el pueblo elegido de Dios y nosotros no podemos divorciar las profecías que hablan de Jerusalén y suponer que ahora hablan de León. Déjame decirte, hermano, quizás tú dices, eso no es justo. Y la mujer samaritana pudo haber respondido así. Oye, eso no es justo. Nuestros padres nos enseñaron lo que nosotros debemos tener. Y tú nos estás diciendo que nuestras tradiciones no son nada. Y Cristo le hubiera respondido, sí, tus tradiciones no son nada. Déjame decir, no son nada. Ahora tú dices, pero esto no es justo. ¿A poco los mexicanos no somos igual de importantes que los judíos? No. Ni tampoco los gringos, ni los rusos. No son igualmente importantes. ¿Sabes por qué? Por Jacob. Es la única razón. Ahora yo no estoy diciendo que los judíos como pueblo son mejores personas. No lo son. Es más, si tú lees lo que dice la Biblia acerca de ellos, tú estarás como espantado de que Dios todavía los cuenta como elegidos.
Esos hombres, ellos han sido los peores quizá que puede uno imaginar. Sin embargo, son muy amados por causa de los padres. Y el padre que más es la fuente de su elección es Jacob. Ahora yo te voy a decir, Abraham es una persona muy importante en la Biblia. Y Isaac es una persona muy importante en la Biblia. Pero no hay ningún nombre entre los humanos, no hay ningún hombre que es de más invocado, más mencionado en la Biblia que el nombre de Jacob. Israel, ese es un hombre que Dios escogió y lo escogió sobre todos los demás. Y sus hijos de él, yo no sé si lo sabes, pero no todos los hijos de Abraham fueron contados en la generación, sino solamente uno. Y él tuvo 7 o 8 hijos. Quizá tuvo 8 hijos en total y solamente uno fue escogido. Isaac tuvo 2 hijos y solamente uno fue escogido. Pero Jacob tuvo 12 hijos y todos fueron escogidos. No sé si tú entiendes la importancia de esa persona que se llama Israel. Jacob, príncipe con Dios, porque él peleó con Dios y prevaleció. Ahora alguien dice, ¿por qué Dios escogió a Jacob? ¿Porque era mejor que nosotros? No, nomás mira quién era este Jacob. Mira, era el suplantador. Él era una persona que fácil te robaría. Sí, fácil. ¿Por qué Dios le dio a él la bendición sobre todos los demás? Porque la quiso. Jacob la quiso. Él quería la bendición de Dios. Él peleó toda la noche por la bendición de Dios. Él robó a su hermano por la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué recibió Jacob por esa pelea? Él recibió bendición para siempre, no solamente para sí mismo, sino para todos sus hijos. Tú dices, pero esto no me suena, esto no es razonable. Dios bendice a esa persona no más porque le atinó la buena actitud. Yo tampoco entiendo todo lo que es, pero es lo que la Biblia enseña. Y ahora entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos. ¿Y de qué se trata la Biblia? Si tú quieres divorciar las profecías en la Biblia de la ciudad de Jerusalén, de la tierra de Israel y del pueblo, los hijos de Jacob, entonces tú vas a equivocarte. Tú vas a caer en un mal entendimiento de las profecías, igual que los católicos y ortodoxos y protestantes y testigos de Jehová y mormones y luz del mundo y brahmanitas y los demás. Se han caído de entendimiento. No pueden ellos entender, porque ellos han pasado por alto esta clave. La Biblia habla de Israel. Fue escrita por los judíos, fue escrito para judíos, fue prometido para judíos, y todo lo que tiene que ver es acerca de judíos. Si tú recibes bendición, será por medio de los judíos. Ahora, si esto no te suena bien, déjame leerte lo que dice la Biblia acerca de esto. Déjame decirte, hermanos, México no se encuentra en la Biblia. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania. No están en la Biblia. No habla de China, no habla de Indonesia, no habla de Australia. Bueno, solamente lo dice en general diciendo las islas del mar. ¿Ok? Las islas del mar. Tú eres una de las islas del mar. Tú eres uno de esos pueblos muy lejanos. ¿Sí? Y ahora el hecho de que hay muchos mexicanos salvos, cristianos, conocidos por Dios, esto es pura gracia. Pura gracia. Dios no te debe nada. Él prometió bendiciones, increíbles bendiciones sobre los hijos de Jacob. No te prometió a ti nada. Vamos a leer algunas cosas, hermanos. Yo quiero que sepas. Tú necesitas, para entender este libro, necesitas entender la preeminencia del pueblo judío y de Jerusalén y de la tierra de Israel. Vamos a leer algunas cosas. Busca Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 32. Primera de Reyes, 11,
32. Dice, y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ahora sabemos que Dios, cuando Él decidió quitar el reino de Salomón, porque Salomón había pecado gravemente en su vejez, Él había hasta hecho altares a Moloch y a Chemos y a estos dioses tan abominables ante Dios. Él había hecho cosas muy malas y Dios dijo que lo iba a quitar el reino, pero por amor de David dejó una tribu con él, pero no solamente por amor de David, dice, por amor de Jerusalén, donde yo he puesto mi nombre. Ahora, ¿no sabes tú la importancia que tiene esa ciudad en la Biblia? Jerusalén, sabes que existe una Jerusalén celestial, una Jerusalén que es de alguna manera espiritual, es algo, es la morada de Dios, es eterno, es como más grande que la misma luna. Es una ciudad grandísima. No sé si es una nave espacial o no, pero es grande esa cosa. Pero yo no estoy hablando de la Jerusalén, la celestial. Yo estoy hablando de Jerusalén, donde estaba David, donde estaba Roboam, el hijo de Salomón, que fue aceptado y que no fue echado fuera solamente por amor de David y por amor de esa ciudad de Jerusalén. Ahora Jerusalén, sí fue por fin tan contaminado, tan depravado, tan maldecido, por medio de los pecados de los diferentes reyes que habían llegado ahí, especialmente el rey Manasés, que fue hijo de Ezechías, y este rey hizo cosas tan malas que Dios, aún después que él se arrepintió, Dios no estaba dispuesto a perdonar la ciudad. Es una cosa muy curiosa. Yo quiero que lo leas tú también. Segunda de Reyes 21:7. Segunda de Reyes 21:7. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Ahora dice la Biblia que Manasés puso ahí un ídolo en la casa de Jehová. Él puso una contaminación allí, y Dios había prometido que su nombre iba a estar tanto en la casa que había hecho Salomón, iba a estar en esa Jerusalén, y esto para siempre, y ellos nunca iban a tener que correr o irse o perder ese lugar. Era de ellos perpetuamente. Pero esta abominación era tanto. Quiero que leas Segunda de Reyes 27. Y dijo Jehová: también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho mi nombre será allí. Dios ya por fin llegó al momento que él dijo: está contaminado, está maldito, esta ciudad está completamente perdido en mis ojos. Y él dejó que Nabucodonosor entrara y tomara completa posesión de la ciudad, destruyó todas las cosas, destruyó los muros, llevó todos los vasos cautivos, llevó el arca del testamento, el cual fue investido del poder de Dios, y hasta tenía el Espíritu de Dios sobre ella. Y esa casa, donde el humo que había llenado esa casa fue destruida y quemada con fuego, y los mismos, dice que los muros de Jerusalén fueron derrumbadas y llegaron a ser nomás montes de escombros. Eso es lo que pasó con Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó con todas las promesas?
Porque había muchas promesas. ¿No es lo que él dijo? Que aquí va a estar mi nombre para siempre. Es lo que él dijo. Él había dado esa promesa. ¿Qué pasó con las promesas? Salmo 89, 31. Salmo 89, 31. ¿Quieres saber lo que va a pasar? Tiene que ver con Israel. Tiene que ver con Jerusalén. Tiene que ver con un deseo de Dios de bendecir ese pueblo. Dije 89, 31. Dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Ahora déjame decirte, hermanos, que aunque Dios ha quitado ese reino de David, Él ha quitado esta bendición porque ellos no siguieron sus estatutos, y esta grande destrucción, lo que empezó el tiempo de los gentiles con Nabucodonosor en el año 606 antes de Cristo, en el tercer año de Joaquín, dice que cuando esta cosa sucedió, entró el tiempo de los gentiles, y desde entonces Jerusalén ha estado bajo el poder de los gentiles. Y esto es una cosa que Dios había prometido no suceder, con tal que solamente siguieran mis estatutos. Ahora algo pasó entonces cuando vino Cristo, y Él empezó a hablar acerca del reino de Dios que venía, y Él empezó a decir grandes cosas, y la iglesia, tarde o temprano, empezaron ellos a razonar. Algo pasa. Algo ha pasado. La iglesia empezó a pensar que Dios había olvidado su pacto con Israel. Empezó a pensar los gentiles cristianos que Israel ya no era importante a Dios, que era solamente un pueblo entre muchos. ¿Y sabes qué? Algo pasó en el año 70, que desde los mismos ejércitos llegaron ahí, cercaron a Jerusalén y destruyeron a Jerusalén y corrieron a todos los judíos. Y en el año 135 otra guerra salió en Palestina, y los romanos llegaron ahí otra vez y corrieron a todos los judíos de Palestina. Y proclamaron la ley que ellos no podían volver. Y desde entonces esto se llama la dispersión o la diáspora, pues, de los judíos, y ellos han estado en todas partes del mundo desde entonces hasta la fecha. Hay judíos en México, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en Canadá, hay judíos, todavía hay algunos judíos en Polonia, aunque la mayoría fueron matados. Hay judíos en Rusia, hay judíos en China, en India, en África, en Sudáfrica. Hay judíos en Australia, hay judíos en Sudamérica. En todas partes del mundo hay judíos. Dios los esparció. Mateo 21, 43. Hoy en día los cristianos quieren decir, y yo hablo de la gran mayoría de los cristianos, yo hablo de católicos, ortodoxos, protestantes, la gran mayoría, y casi todas las sectas. Ellos están diciendo que el pueblo de Israel no es importante a Dios, y estas son las razones. Yo le voy a leer los versículos sobre cuál se basa esta idea. Mateo 21, 43. Cuando ellos rechazaron a Cristo, esto sí fue el colmo, según los gentiles cristianos. Dice, por tanto, Jesús lo dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. La idea es aquí que cuando Cristo fue rechazado por los judíos, el reino que él había prometido a ellos les fue quitado y ahora dado entonces a los gentiles.
y que nosotros somos la nación que Dios ahora ha prometido estas cosas. Y empiezan entonces las iglesias empiezan a decir, entonces nos pertenece a nosotros el reino de Dios. Ahora es cierto, hermanos, pero debes tú entender, es demasiado profundo, yo no te voy a explicarlo ahorita, pero el reino de Dios es espiritual. Y el reino de Dios, lo que nosotros tenemos, estas bendiciones espirituales, nos fueron dadas a nosotros, la iglesia, que ahora nosotros somos el reino de Dios. Ahora esta es grande bendición, pero no debes pensar que por esta razón Dios ha olvidado su pacto, que Dios ha pasado por alto su pueblo. La Biblia lo dice de otra manera. Esto no dice que Dios no les va a dar las promesas que Él les había prometido. Romanos capítulo 2, versículo 26. Dicen, nosotros ahora somos los hijos de Abraham. Nosotros ahora somos los recipientes de las promesas. Y esta es la razón que pueden decirlo. Romanos capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 29. Mas es judío, vamos a leer el 28, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Ahora esto dice que el verdadero judío es el que es judío en el interior, que no todos los que son judíos de veras lo son, porque ellos tienen la apariencia de judío, pero no son judíos a menos que son circuncidados en el corazón. Ahora no sé si tú lo sabes, pero no está diciendo que nosotros somos judíos, o que nosotros hemos tomado el lugar de los judíos. Solamente está explicando que no todos los judíos lo son en el interior. Vamos a seguir. Romanos 4, 16. Dice, por tanto es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora esto es un tema que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, vamos a leerlos, pero dice que nosotros ahora, siendo creyentes en Jesucristo, somos por esto hijos de Abraham. Y esto quiere decir que somos coherederos, que hemos recibido las promesas que fueron dadas a Abraham. Vamos a leer otros, Romanos 9:6. Romanos 9:6. Dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Es otro versículo que utilizan. Mira lo que dice Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos por el creyente Abraham. Entonces, somos nosotros simiente de Abraham por la fe. Gálatas 6:16. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre él Israel de Dios. Tú lo interpretas como tú quieras. Efesios 2:11. Estos son los versículos que enseñan en los seminarios para demostrar que Israel ya no cuenta con Dios. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto lo quieren decir, que entonces esto quiere decir que los judíos ya no existen, que ahora nosotros somos hechos un solo pueblo, gentiles y judíos en la iglesia, y siendo él un solo pueblo, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, e Israel carnal ya no lo es. Es lo que quieren decir. Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Diciendo que los cristianos somos la circuncisión, somos nosotros los verdaderos herederos de las promesas del Antiguo Testamento. Ahora no sé si tú te has fijado, pero ninguno de estos versículos dice que Israel en la carne no es pueblo de Dios ya, y que Dios les ha olvidado, desechado o ha quebrantado su pacto con ellos. No está negándoles sus promesas, solamente está hablando de alguna bendición espiritual que los gentiles hemos recibido por la gracia de Jesucristo. Somos nosotros bienvenidos, recibidos en el reino de Dios como gentiles, y nos está diciendo aquí los apóstoles que nosotros como gentiles somos igualmente bienvenidos a la gracia de Dios, porque somos hijos de Abraham por la fe. Pero no sé si te has fijado, hermanos, nunca dice que la iglesia es el Israel de Dios. No dice que nosotros somos Israel. Y ser hijo de Abraham no es la grande bendición. Ser hijo de Abraham es una bendición, porque en él son benditas todas las familias de la tierra. Y somos nosotros benditos en Abraham, pero no somos benditos en Israel. Israel tiene promesas dadas a él que no fueron dadas a Abraham. Israel recibió las bendiciones que Dios le había prometido. Es Israel el recipiente de estas promesas, de estas profecías que están dichas. Cuando Dios se enojó con Israel y les quitó su nación al principio, y luego quitó a Judá, y luego en tiempos de los romanos los corrió todos de la tierra de Palestina, y quedó deshabitada de judíos por mucho tiempo. Cuando él hizo esto no significa que Dios no va a cumplir todas las promesas que él dio a Israel al pie de la letra. Ninguna de esas promesas fueron cambiadas, espiritualizadas y dadas a los gentiles. Esas promesas todavía pertenecen a Israel. Y no tenemos que adivinar esto. La Biblia lo dice. Vamos a leer algunas cosas. Mira lo que dice Salmo 94. Salmo 94. Mira lo que dice el versículo 14. Porque no dejará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Sí lo viste? Dios no lo hará. Estas son promesas. Ahora mira Jeremías 31:36. Jeremías 31:36. Vamos a leer el 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.
¿Entendieron lo que dice aquí? Él dice, aunque ellos son pecaminosos en gran manera, aunque Dios está enojado con ellos y les está dejando perder su nación, aunque Jerusalén va a ser destruido, Él está dando aquí una promesa, que Israel nunca va a dejar de ser nación delante de Él. Que Israel, aunque los romanos los corran por todo el mundo, no dejará de existir. Ahora, ¿dónde están los moabitas? ¿Hay moabitas en México? Los moabitas dejaron de existir, pero los israelitas no. Lo mismo sucedió a los dos. ¿Dónde están los edomitas? Los hijos de Esaú. ¿Dónde están? No hay. ¿Por qué? La misma cosa pasó con Edom que pasó con Israel. Lo mismo, fueron llevados cautivos y esparcidos. ¿Dónde están? Desaparecieron, fueron asimilados en los lugares donde fueron mezclados y se perdió completamente su raza. No se sabe, nadie, dónde están ellos. ¿Pero has oído tú de las 10 tribus perdidas? No fueron perdidas. Ahí están, todavía existen. No creas que son perdidas. No sé quién inventó esta cosa. Ellos fueron vueltos a su tierra, dice la Biblia. Ellos llegaron, la Biblia hasta menciona las tribus que llegaron y ellos todavía existieron en tiempos de Jesús. Mira déjame decirte, Israel no dejó de ser. Israel todavía existe. Ahora tú me vas a decir que esto no es milagro. Esto sí es milagro. Esto no ha sucedido con ningún otro pueblo. Mira, por mi nombre yo sé que yo soy escocés-irlandés. Yo sé que ese nombre viene de ahí. Yo también puedo ver en los mapas ahí, del norte de Inglaterra, donde es el origen de mi nombre, en los pueblos ahí, y se puede saber más o menos de cuáles aldeas mis antepasados vinieron, porque ahí están los nombres. Ahí le dice, en el nombre existe la información. Pero no, mira, yo te digo, yo soy americano, y aún mejor que eso, yo soy tejano. Que no todos los americanos son tan buenos. Déjame decirles, hermanos, yo no soy escocés-irlandés, yo soy gringo. Yo no sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Se mudan y se olvidan. Yo me casé con una mujer que tiene nombre de Inglaterra, pero ella no es de Inglaterra, ella es americana. Y ustedes fueron poblados por españoles y por no sé cuáles otras razas. Pero ustedes no son españoles, son mexicanos. Han dejado de ser españoles ya hace mucho tiempo. Y los españoles olvidaron hablar español. La verdad, hermanos, tienes que entender, algo ha sucedido con todos los pueblos en el mundo. Se han mezclado, se han perdiendo sus razas, sus antepasados. Ya no saben. Pero los israelitas saben quiénes son, sabes de dónde son, sabes el destino que tienen. Todavía tienen la Biblia, el Antiguo Testamento, todavía tienen sus ideas, su sentido de destino. ¿Cómo es posible que no dejaron de existir? Dios dijo, no van a dejar de existir. Él los va a correr a todas las islas del mar, pero no dejarán de existir, Él dijo. ¿Qué tal eso por una profecía cumplida? Si esto fuera la única cosa, profecía cumplida en toda la Biblia, sería bastante para convencerte que esta palabra es palabra de Dios. Porque esta cosa es imposible. Es muy difícil explicar sin que sea la misma fuerza y poder de Dios. Jeremías 33. Jeremías 33. Mira lo que dice el 25. Así ha dicho Jehová, si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob, no de Abraham, Jacob, y de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea Señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob.
porque haré volver su cautividad y tendré de ellos misericordia. ¿Estás reconociendo aquí el patrón que Dios está diciendo? Israel es mi pueblo que yo he escogido, y para nada, aunque parezca que yo los he desechado, para nada debes creerlo. Mientras hay sol, mientras hay luna, mientras hay día y noche, mientras hay las reglas de la mar que no puede pasar las playas, mientras esto sucede, Él dice, Él no desechará su pueblo de Jacob, Él no los olvidará, Él no pasará por alto sus promesas. Todas las cosas se van a cumplir exactamente al pie de la letra para el pueblo de Jacob. Tú no eres el pueblo de Jacob. La iglesia no es el pueblo de Jacob. La iglesia no es el Israel de Dios, y no hay ningún versículo en la Biblia que lo dice. Van a decir que no, eso quiere decir que Israel no es nada. Vaya, tú debes tener cuidado. Tú debes tener mucho cuidado cuando hablas de esa manera. Dice la Biblia, habla paz a Jerusalén, pide la paz de Jerusalén, que nosotros, todos los gentiles en el mundo, deben pedir la paz de Jerusalén. Esto quiere decir que nosotros tenemos un deber hacia Israel. Si hay aquí algunos antisemitas que odian a los judíos, va a ser muy difícil que sean salvos. Mira, hay muchos en el mundo que odian a los judíos. Creen que los judíos son los sinvergüenzas que mataron a Cristo. Y sí es cierto, pero tú no tienes derecho de odiarlos. La Biblia dice, pide la paz a Jerusalén. Estas promesas no han dejado de existir. Ahora, esto fue el Antiguo Testamento. Hay pruebas en el Nuevo Testamento que Dios no ha desechado su pueblo también. Mateo 23, versículo 38. Mateo 23, 38. Vamos a leer el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bien bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí es la profecía que va a ser destruida Jerusalén, y va a ser destruida la casa de Dios, ese templo ahí que va a ser destruida. Y esta es la promesa. Él dice, ustedes no me van a ver jamás otra vez hasta que digan, bienvenido o bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé si entiendes, pero aquí hay dos profecías. Una que va a ser destruida Jerusalén, y otra que los israelitas van a creer algún día y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Son dos profecías. ¿Cómo es posible que los cristianos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, supuestos cristianos, dicen que solamente una de estas profecías se cumple? Solamente son destruidos y olvidados. Han olvidado que Dios ha dicho, ellos van a creer. Mira lo que dice Lucas 21, 24. ¿Quieres entender las profecías de la Biblia? Tienes que entender este principio. Esto es la base. Tú tienes que entender lo que estas profecías están prometiendo. Una vez que captas eso, vas a entender bien las profecías. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Son dos profecías. Jerusalén será hollada de las gentes. Van a ser llevados cautivos a todas las naciones. Pero la otra parte de la profecía es hasta que el tiempo sea cumplido. Quiere decir, va a terminar esta cosa.
El tiempo de los gentiles va a pasar, va a acabar. Algún día se termina ese tiempo y Jerusalén ya no será hullada de las gentes. Es la profecía. ¿Cómo es posible que han olvidado eso? Romanos 9. Romanos 9. Mira lo que dice el versículo 4. Que son israelitas. Esto es después que Cristo resucitó, después que Cristo está en el cielo, la iglesia ya existe, ya hay hermanos gentiles en la iglesia, son llamados romanos, y él dice que son israelitas. No los romanos, son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Reconoces lo que está diciendo aquí? Que los israelitas no son rechazados. Ellos todavía tienen la preeminencia en el plan de Dios. Lo que Dios está haciendo, esto tiene que ver con los judíos. ¿Tú quieres saber por qué tú eres salvo? ¿Quieres saber por qué Dios aceptó a ti? Dice la Biblia, era para provocar a los judíos a celos. Para provocarlos a celos. Dios salva a gentiles porque quiere hacer algo con los judíos. ¿Te hace sentir muy especial? ¿Sabes qué? No me importa, yo soy salvo. No me importa por qué Dios lo hizo, que Dios tenga sus razones. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Si no fuera por esa razón, yo no sería salvo. Entonces, qué bien por esa razón. Pero ¿no te humilla un poco saber que tú eres solamente algo que Dios ha usado para provocar a su pueblo a celos? Oh, mira, hermanos, mira lo que dice Romanos 11. ¿Quieres saber de profecías? Mira lo que dice aquí. 11.1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo me he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Dice aquí Pablo que todavía, aunque eran incrédulos, existen reliquias entre el pueblo de Israel. No solamente Pablo fue salvo y él es un judío, pero aparte de él, todavía había algunos en los israelitas que Dios está preparando para su tiempo, para su día, para cumplir sus promesas. Mira lo que dice el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Mira el 15. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? ¿Estás notando tú un patrón aquí que Dios dice, ellos van a ser recibidos de nuevo? Mira el versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Ahora entiende, hermanos, lo que aquí está diciendo es que lo que pasó a ellos fue también para salvarnos a nosotros. Y lo que pasará con nosotros es para salvar a ellos. Ahora Dios es muy listo, mucho más listo que tú y yo, y estamos apenas entendiendo su gran plan. Pero ¿quieres entender? La profecía tiene que ver en el futuro con Israel. ¿Y quieres saber lo que Dios ha profetizado acerca de México? Nada. Nada. Texas ni siquiera está mencionado. Ahora eso sí es injusto. No somos mencionados, hermanos. Somos nosotros como un... Bueno, sí, también ellos. Solamente un extra, un paréntesis. Lo que importa a Dios es Jerusalén. Lo que importa a Dios son los hijos de Jacob. Ahora es cierto que somos aceptados y personalmente somos ahora hijos de Dios. Y completamente bienvenidos a Dios. Y que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Pero no somos herederos de las promesas de Jacob. Entiéndelo, hermanos. Ahora hay muchas cosas. Mira, Romanos 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8. Yo quiero que entiendas aquí algo. Romanos 15, 8 dice: digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. ¿Para qué? Confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Ahora fíjate, amigo, hermano, dice la Biblia aquí que Dios ha dado ciertas cosas a Israel, y por confirmar estas promesas que fueron dadas a Israel, Cristo vino y fue ministro a la circuncisión. Cristo estaba ministrando para confirmar algo que fue prometido a Israel. Y además, como un buen extra, los gentiles pueden glorificar a Dios por la misericordia. Bueno, hermanos, yo creo que nos vale glorificar a Dios por la misericordia. Pero ¿quieres saber de la profecía? Está hablando de lo que es confirmado que va a suceder con Israel. Y estamos leyendo el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Segunda de Corintios 3:15. Segunda de Corintios 3:15. Aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hablamos de los judíos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Oyeron? Hablando de aquellos que en ese momento están escuchando la lectura de Moisés todos los sábados, dice el velo hay ahí. Es una ceguera. Es un endurecimiento en parte que ha sucedido con Israel en aquel entonces. Y hasta la fecha está ese velo. Ellos leen el Antiguo Testamento y no ven a Cristo. Ahora yo no sé cómo pueden leer las cosas que leímos nosotros anoche y no ver a Cristo. Son cegados. Pero dice la Biblia, en un tiempo el velo se quitará. Se va a quitar el velo y van a poder verlo. ¿Cuántos? Todos. Dice la Biblia, todos. Acabamos de leerlo. Todos. ¿Saben lo que estamos nosotros preparando para ver? Toda la nación de Israel. Todos.
convertidos al Señor. Está dicho aquí, está profetizado. Hebreos 8:8. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un pacto, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus iniquidades, a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Está citando Jeremías capítulo 31, pero ¿qué es lo que dice? Primero, en medio del Nuevo Testamento, dice, esto es lo que yo voy a dar a la casa de Judá y a la casa de Israel, no a la casa de los mexicanos y de los gringos. Dios está prometiendo aún en el Nuevo Testamento, aún al final del Nuevo Testamento, unos cuantos años antes que se destruyó Jerusalén. Él está diciendo que el nuevo pacto se va a concertar con el pueblo de Israel. Ellos van a creer, ellos van a ver, ellos van a volver a Dios. Dios va a llenarles de su espíritu. Ellos van a conocer a Dios directamente. Todos ellos van a ser convertidos. Esta es la promesa en el Antiguo Testamento y es la promesa en el Nuevo Testamento. Dicho por Jesucristo, dicho por Pablo, dicho por Jeremías, dicho por Isaías. ¿Cuánto más necesitas saber? Nosotros no tenemos esas promesas. Lo que se dice en el Antiguo Testamento acerca de Israel no son promesas espirituales para nosotros. Van a cumplirse al pie de la letra para esa nación de Israel. ¿Quieres entender la profecía? Lea esto en la Biblia, lee cuando lo dice, sepa de quién lo dice, de cuál ciudad lo dice, y acéptalo al pie de la letra, y tú sabrás lo que va a pasar en el futuro. Ahora, la iglesia no es Israel, e Israel no es desechado para siempre. Deuteronomio 30, versículo 3. Ustedes pueden perdonar quizá a todos los cristianos que después de Orígenes, en el año 250, que sacó esta idea de que la razón que Cristo no había vuelto todavía es porque Él no va a venir. Que ellos dicen que el regreso de Cristo es la muerte de la persona que muere en Cristo, y es cuando Cristo regresa. O dicen que es cuando alguien acepta a Cristo y es regenerado. Esta es la venida de Jesucristo. Ellos hacen esto porque dejaron de creer las promesas. Y podemos entender, porque ellos supusieron que iba a llegar pronto. Pero yo voy a leerles algo. Mira, lo que dijo la Biblia, lo que pasó en estos tiempos, los gentiles estaban creciendo, la iglesia de los gentiles estaba creciendo, los judíos habían dejado de creer y habían sido asimilados a otros judíos, y entonces uno empieza a pensar, pues entonces, ¿de qué está hablando tantas profecías de la Biblia? Y empiezan a espiritualizarlo. Tendré yo más que decir sobre esto después. Pero déjame decirles, hermanos, ahorita, debían haber visto las promesas que se daba acerca de los judíos. Mira lo que dije. Yo dije Deuteronomio, capítulo 30. Versículo 3. Dice, Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios.
Esto es uno de los versículos que utilizan los incrédulos para decir que Deuteronomio no fue escrito por Moisés, porque habla de los cautiverios y que van a regresar. Parece mucho a Jeremías y a Isaías y otros libros que fueron escritos muy después. Bueno, pero yo creo que fue escrito también por Moisés. Yo creo que es genuino este libro y creo que Dios había prometido desde tiempos de Moisés que ellos iban a ser llevados cautivos si desobedecieran esa ley, y cuando ellos fueran esparcidos por desobedecer, Dios les dio la promesa junto con la amenaza. Él dijo: de donde quiera que yo les mande, yo voy a regresarles a su tierra. Esta es la promesa que Dios dio desde Deuteronomio. Van a regresar a su tierra. Salmo 68. Salmo 68. Mira lo que dice el versículo 22. El Señor dijo: de Basán haré volver, te haré volver de los profundos de la mar. Vamos a leer algunos más. Vamos a brincar algunos. Isaías 11:11. Isaías 11:11. Recuerde, este Isaías está escrito 150 años antes que fueron esparcidos. Todavía estaban en su tierra cuando Isaías escribió esto. Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas en Asur, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amat, y de México. Es lo que está diciendo. Sí, es lo que está diciendo. No estoy bromeando. ¿No viste que dice México? Pero es lo que está diciendo. Ultramar, donde quiera que fueran a las islas del mar, los judíos van a regresar. La razón que lo leí de esa manera es porque tú debes entender, esto no está hablando del cautiverio que fueron solamente a Babilonia y a Persia. Está hablando de todos los cautiverios que han acumulado desde entonces, porque ahora hay judíos en lo más lejos del mar. Hay algunos en México. Es más, hay muchos. Dicen que la Ciudad de México fue hecho por mitad españoles y por mitad judíos. No es cierto, pero es lo que dicen. Hermanos, déjame decirles, los hay en todo el mundo, y la promesa es que Dios los va a volver de donde quiera. Van a volver, y esto lo tiene dicho desde 750 años antes de Cristo. Hay muchos, hermanos. Isaías 27:12. 27:12. Tú puedes perdonar entonces a los cristianos que no lo creían en aquel entonces, porque había mucho tiempo, muchísimo tiempo, que nadie podía creer que Israel jamás iba a ser fuerte otra vez para tomar posesión de su propia tierra. 27, ¿qué dije? 12. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albeo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Poco a poco van a regresar. Isaías 43:5. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al alquilón: da acá, y al mediodía no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Y lo están viendo, ¿verdad? Isaías 54:7. 54:7. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Te recogeré, dice. 56:8.
Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. ¿Sí? 64. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Ahora lo que esto está diciendo, hermanos, es que Dios los va a recoger. No solamente Isaías lo dice, Jeremías lo dice, Ezequiel lo dice, Joel lo dice, Amós lo dice, Miqueas lo dice. Dice Jeremías, trajo Israel de todas las tierras, habitarán en su tierra. Joel dice, haré tornar la cautividad de Judá y Jerusalén. Amós dice, tornaré el cautiverio, edificarán las ciudades asoladas. Miqueas dice, vendrán hasta ti de mar a mar, de monte a monte. Tú los lees. Yo voy a tener estos bosquejos disponibles. Ustedes pueden estudiar todos estos. Hermanos, déjame decirte, vez tras vez. ¿Y sabes qué, hermanos? En mi bosquejo que yo tengo aquí es una quinta parte de las veces que la Biblia dice, van a volver a su tierra. Ahora, uno puede perdonar a los gringos y a los europeos y a los católicos y ortodoxos y protestantes que por tanto tiempo creían que Dios había acabado con Israel y que ahora todas sus promesas nos prometen. Tú los puedes perdonar, pero yo no los puedo. Déjame decirles, hermanos, esto es imposible. O crees la Biblia o no lo crees. Tú dices, pero es un pueblo muy pequeño y están esparcidos en todo el mundo. Y Palestina ya está ocupado por los turcos. Entonces dicen, es imposible. No van a volver a su tierra. Hasta que algunos empezaron a leer la Biblia otra vez. Durante la Reforma, empiezan a leer la Biblia y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que lo podemos creer. Gente como Martín Lutero y John Huss y John Wycliffe John Knox, empezaron ellos a decir, oye, yo creo que podemos creer estas promesas. Y luego los puritanos empiezan hasta publicarlo y decir, los israelitas, donde quiera que están, en el futuro van a ocupar su tierra. Y todos los reyes y todos los incrédulos diciendo, no puede ser. No puede ser, no lo creían. Y empiezan ellos a esparcir esta cosa. ¿Saben lo que esto se llama? Se llama sionismo. Sionismo. Creen en el Sion, que Israel otra vez va a ocupar Sion, que Jerusalén otra vez será edificada, que ya no será este lugar del cananeo, sino que los mismos israelitas van a tomar posesión de su propia tierra, de su propia ciudad. Y algo pasó, hermanos. Había cristianos sionistas muchos siglos antes que existían judíos sionistas. Pero algo pasó en el siglo XIX que demasiados cristianos empezaron a creer este libro. Y empezaron a predicar que Israel iba a ser vuelto a su tierra. Y por fin prendió el foco entre algunos judíos y ellos también lo creían. Y se unieron en 1897 el primer congreso de los sionistas. Y los sionistas judíos empezaron a formar grupos que iban a volver y empezar a comprar terrenos en Palestina. ¿Sabes por qué empezaron a volver? Porque algunos cristianos gentiles empezaron a creer las promesas. Y los judíos también empezaron a creer las promesas. Y ellos empezaron a comprar terrenos allí. Y ya para 1917, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra tomó posesión de Palestina y hizo la declaración Balfour que dice, se invita a todos los judíos del mundo a volver a su tierra. Y empezaron a entrar millones. Y estaban comprando terrenos. Y al rato había más judíos que cananeos. Más judíos que árabes. Y entonces empezaron a pelear, ¿no? Y empiezan a pelear y pelear. Y entonces Inglaterra dice, ¿sabes qué? Ya no queremos este problema. Y se fueron. Y hubo guerras.
Y en 1948 Dios estableció la nación de Israel en Palestina. Y en 1967 tomaron posesión de Jerusalén. Exactamente como fue profetizado hace 2500 años. La mismísima cosa que fue dicho. Tú acabas de leerla. Acabas de verlo. Esto sucedió, Dios lo había prometido y sucedió en nuestra generación. Si esto no te impresiona, 200, nada te va a impresionar. Ahora existe un problema. El problema es que los judíos no son salvos. Son incrédulos. Ellos creen que Jesucristo es un falso profeta, un maestro de los judíos, un maestro que se fue loco, se hizo lunático y se creía Dios. Ellos creen que Él es del diablo. Ellos hablan en nuestra contra. Ellos creen que si van a ser salvos será por sus propias buenas obras. Ellos no aman a Jesucristo. No son cristianos. Pero lo que tenemos ahora, por el cumplimiento de las profecías, es demasiados cristianos abrazándolos como si fueran ellos creyentes. No lo son. Los mismos presidentes de Israel llegan a las iglesias evangélicas grandes para hablarles. Y los mismos presidentes de Israel y los primer ministros de Israel invitan a los grandes predicadores evangélicos a llegar a Jerusalén y hablarles. Hay un gran pacto entre ellos, sionistas cristianos que han pasado por alto lo que la Biblia ha dicho desde el principio. Estos hombres tienen que creer. Tienen que creer. Lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 10 es que su deseo y oración constante para Israel es que tengan salud. Él no quería que vuelvan a su tierra, quiere que sean salvos. Los cristianos no tenemos el derecho de pasar por alto el evangelio en cuanto a los judíos. No existe lugar para sionistas cristianos que pasan por alto los errores de ese pueblo malvado y que no estamos buscando su salvación. Nosotros debemos estar orando por la paz de Jerusalén, pero para que sean salvos. El evangelio es preeminente siempre. Ningún judío es aceptable a Dios, no más por ser judío. Tiene que ser creyente en Jesucristo. Y hasta que creen en Jesucristo, todavía son enemigos del evangelio. Aunque por algún gran misterio son muy amados por la elección. Primera de Tesalonicenses 2:15. La profecía se ha cumplido. Y en estos momentos, muchas otras profecías que están escritos en los mismos lugares donde yo leí, si tú te pones un poco de esfuerzo, puedes leer otras cosas que prometió la Biblia que van a suceder, y estas cosas están cumpliéndose en frente de nuestros ojos. Sin embargo, no se cambia los mandamientos que Dios nos ha dado hacia Israel. Yo quiero que sepas lo que dice la Biblia acerca de estos hombres. Que dije, Primera de Tesalonicenses 2:15. Dice, los cuales aún mataron al Señor Jesús. Mira, lo que dijo el Papa es que ellos no lo hicieron. Él los perdonó. Y dice, no, está bien, fuimos nosotros que matamos a Cristo, dicen. No, aquí dice que fueron los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Están todavía bajo la ira de Dios. Ese pueblo, aunque se está cumpliendo las profecías, todavía están bajo la condenación de Dios.
necesitan creer. No hay excusa, no hay pretexto, no hay ninguna circunstancia extenuante, no hay nada que pueda menguar su culpa. Estas personas deben creer el Evangelio. Ellos no tienen bendición de Dios aparte de Jesucristo. Todo aquel que no amare al Señor Jesús sea anatema, dice la Biblia. Ningún judío es aceptable a Dios si no ama al Señor Jesucristo. Tienen que convertirse. Cristo es el que importa. Romanos 11, 28. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. ¿Qué entonces son a nosotros? Enemigos. Esto dice la Biblia. ¿Qué son a nosotros? Enemigos. Amados por Dios en cuanto a la elección. Él sabe. Pero a nosotros son nuestros enemigos. Y ellos son enemigos del Evangelio. Y ellos no están permitiendo la predicación en Israel. Si tú vas a Israel, ellos no te van a dejar predicar en la calle. ¿Por qué? Porque la ira está sobre ellos hasta el extremo. Ellos tienen que ser convertidos a Dios. Esto sí es la actitud que debemos tener. Ahora mira, hay otra cosa que yo quiero que sepas. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener acerca de nosotros mismos. Es lo que dice versículo 25 de 11, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabes qué, hermanos? No solamente debemos nosotros buscar la salvación de los judíos, y insistir que acepten a Jesucristo como el verdadero Mesías, no un falso profeta, sino el verdadero Hijo de Dios. Jehová que llegó en carne para reinar sobre ellos, y ellos lo mataron, tienen que aceptar su culpa. Si tú dices que son culpables, ellos te llaman antisemita. Te dicen que tú eres malo. Cuando sacó este católico, Mel Gibson, esa película de la pasión de Cristo, solamente ahí en esa película da lo que dice el Evangelio, que fue matado exactamente como dice la Biblia. Pero los judíos se ponen muy en contra porque son antisemitas. No es cierto. No somos antisemitas, nosotros amamos el pueblo que son los hermanos de Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestras bendiciones se deriven de sus bendiciones. Sabemos que que son ellos el origen de estas doctrinas. Sabemos que este es un libro de ellos. Nosotros no los odiamos, pero tampoco vamos nosotros a ceder ni un solo paso. Tienen que aceptar el Evangelio de Cristo. Tienen que aceptar su culpa. Ellos no solamente rechazaron su Cristo, rechazaron su rey, ellos declararon que su único rey era César. Y hasta que se arrepientan, no son aceptables a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que debes apoyar a los palestinos que creen que no más porque los judíos compraron tanto terreno que ahora deben ser matados. O sea, no creas todo lo que tú ves en las noticias acerca de este asunto. No es cierto, hay mucha mentira por ahí. Pero para los cristianos, nosotros sabemos las profecías de Dios, sabemos de qué se trata, y nosotros estamos esperando el día que los judíos se convierten al Señor. Cuando ellos se convierten, la bendición empezará. Dice, ¿cuál será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Esto sí es lo que estamos buscando. Romanos capítulo 10:1, yo acabo de citarlo, vamos a leerlo para clausurar esto. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud.
Ahora dice en el Salmo 122 que leímos desde el principio, dice, pedí paz para Jerusalén. Y aquí dice, pedimos salud para los judíos. Nosotros debemos orar por los judíos. Debemos orar, dice la Biblia, a ellos es dado primeramente el Evangelio. Ellos son preeminentes en los ojos de Dios. El Evangelio debe ir a ellos primero. Si esto no te parece justo, ni modo, pero es lo que dice la Biblia. A ellos primero. Pero gloria a Dios, nosotros estamos orando por la paz de Jerusalén, por la salvación de los judíos, que ellos crean el Evangelio, y nosotros estamos con ansias esperando este día que Dios quita el velo de su corazón y ellos creen y son convertidos al Señor, y Dios por fin pone un fin a esta maldición que ha pasado a ese pueblo de los judíos. Cristo los llamó sus hermanos. Tú lo puedes leer en la parábola del rey, que cuando viene y él pone los chivos de este lado y los borregos de este otro lado, y él dice, los que visitaron a mis hermanos, los que eran buenos a mis hermanos, Cristo los llama sus hermanos. Cristo los ama, Él quiere salvarlos, y es nuestra oración, paz para Jerusalén y salvación para los judíos, hasta que se cumpla todas estas profecías acerca de Israel. Amén. Amén.